En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Y estamos online ya con el ex consejero regional, también ex militante UDI, actual alcalde, candidato a alcalde de Concepción, James Argo. Muy buenos días, James, bienvenido a Buena Costumbre. Hola, buenos días, gran día. Entré candidato y salí alcalde, gracias Álvaro. Sí. Saludo también Leslie y a todos los que nos están viendo y escuchando. Fue un error nomás. Sí, se pasó, se adelantó, parece. Claro, que un En error los tiempos. Errare humanum est. Oiga, don James, ¿qué pasó con este discurso y este llamado a la unidad que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, después del triunfo del en contra en el plebiscito? Esta idea también de que fue más o menos universal, como un acuerdo tácito, todo el mundo dijo, ahora sí hay que preocuparse de los problemas reales de las personas, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de las reformas a las pensiones, etcétera, etcétera, y resulta que no pasan ni 24 horas y la derecha se pone de acuerdo. Antes del plebiscito Chile Vamos había desistido, se había retirado, alejado posiciones respecto de la postura del Partido Social Cristiano de acusar constitucionalmente a Carlos Montes. Y resulta que vino el plebiscito, despertamos al día siguiente y con todo la derecha se pone de acuerdo para acusar constitucionalmente a Carlos Montes. ¿Será esta una forma correcta de dedicarse a trabajar por los problemas reales de las personas que le llaman, digamos? Sí, agradezco la pregunta porque en realidad esto es un tema que hemos conversado latamente en este programa, más allá de las legítimas opiniones que pueda tener cada uno. Este ha sido un proceso extremadamente largo. Partió, digamos, los albores del año 2019, otros dirán que antes, pero yo lo fijo por ahí. Y resulta que estamos en 2023 y efectivamente el debate constitucional ha sido como una especie de elefante que entró dentro de la no diría la cocina, pero dentro, por lo menos del Parlamento, y ha impedido que se trabaje de manera adecuada en reformas que son importantes. Incluso en algún minuto, en materia de seguridad, no hubo disposición ni siquiera a conversar. Entonces yo lo que espero, obviamente, es que independiente del resultado, ese buen ánimo por conversar se pueda retomar. Pero eso no quiere decir que la oposición en este caso va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, y si tiene en este caso la convicción de que el ministro Montes ha incurrido en faltas graves en el ejercicio de su cargo, que yo también las tengo por lo demás, no descarto y no me parece mal que se intente esta acusación constitucional. Por lo demás, muchas de este tipo de medidas tienen que ver también con la fuerza. Uno puede decir, mira, yo estoy convencido de que tengo que acusar constitucionalmente al ministro Montes, sin embargo, si no hay fuerza dentro de los demás partidos, probablemente ese intento no va a prosperar. Y cuando lo haya, bueno, se retoman esta iniciativa, y no obsta a que se pueda trabajar en paralelo en lo que vamos a hablar durante el día, que es el tema de las pensiones, el trabajo en materia de salud, en delincuencia y otros. Por lo menos esa es la impresión que tengo yo. Ahora, respecto al discurso del presidente, mira, yo creo que dijo lo que tenía que decir. A mí el discurso en lo formal me pareció bien. Si el problema que estamos teniendo es que las invitaciones al diálogo muchas veces no son reales, porque finalmente es como que yo te diga, Álvaro, mira, vamos a debatir, y vamos a debatir acerca de, yo opino que el Naval es el mejor equipo del mundo. Y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, negociemos. ¿El mejor equipo de Latinoamérica? No, tampoco. ¿El mejor equipo de Chile? No, tampoco. Finalmente uno, no por sentarse y bajarle 1 o 2 grados a las cosas, termina sinceramente negociando, y hay cosas que en este caso para el sector que yo represento son bastante poco transables. Y en ese sentido también hay que buscar quizá otro acomodo, buscar en aquellos puntos donde sí puede haber un mayor grado de concurrencia y voluntad, pero no decir, mira, vamos a negociar, vamos a sentarnos a dialogar, y en la primera propongo algo que es impresentable para lo que está en la frente. Sí, James, buenos días. En el sentido de la primera parte de la pregunta que te hizo Álvaro sobre la acusación constitucional, ha sido una constante para la oposición la amenaza o la presentación de acusaciones constitucionales durante el gobierno de Gabriel Boric. Estrategia que también utilizó el que es actual gobierno contra el presidente Sebastián Piñera. O sea, no vamos a decir que una estrategia nueva o algo que se le ocurrió a ustedes, sino que en sí ha sido una herramienta que se ha utilizado frecuentemente, para algunos más, otros menos, en los últimos años. Sin embargo,
en las que se han presentado por la oposición durante el actual gobierno no han sido muy fructíferas. La acusación contra la ministra Carolina Toá, por ejemplo, hace que ella salga mucho más fortalecida y se manifestó a partir de las preguntas incluso y de todo el proceso por parte de la oposición, poca preparación, incluso fue bastante criticado a quien eligieron para dirigir esta acusación en el Congreso. ¿No les vaya a pasar lo mismo con Carlos Montes? ¿O cuál es un poco, si han sido poco fructíferas las anteriores, hay posibilidades que esta realmente pase a tener consecuencias de lo que se espera para ustedes? Para estos efectos, o sea, para algunos la Constitución Constitucional cumple el doble efecto, el efecto de que el ministro deje de ser ministro y quede inhabilitado, en fin, pero también de darle relevancia a los temas que se están planteando, darle relevancia mediática, pero a ellos que hoy día estamos hablando de siquiera la posibilidad de que el ministro Montes finalmente sea acusado, cosa que todavía no ha ocurrido. En ese mismo orden de ideas, claro, hemos tenido un exceso de acusaciones constitucionales en el último tiempo, las cuales no han sido exitosas, y esto, como bien dices tú, tiene que ver también con un ánimo de crispación política. De hecho, mientras te estaba escuchando, revisé, y claro, desde el año 2018, el ministro de Salud Santelice, el ministro de la Corte Suprema, Marcela Cubillo, Andrés Chávez, Sebastián Piñera, el intendente de Guevara, la ministra de la Corte Apelacional de Valparaíso, Jaime Mañalich, Víctor Pérez, Raúl Figueroa, Sebastián Piñera, Andrés Salamán. Todo eso respecto al gobierno anterior y respecto a este gobierno, Isquia Siche, Giorgio Jackson, Marcela Ríos y Marco Antonio Ávila. O sea, iríamos en este caso por la quinta. Entonces uno dice, bueno, de todas estas cuales han sido aceptadas, mira, en el caso del gobierno anterior, la mayoría lograron ser admitidas, pero finalmente fueron rechazadas en la segunda etapa. Mientras que las que han ocurrido en este minuto se han acogido a las cuestiones previas o bien han sido desechadas. Por lo mismo, cuando uno quiere intentar algo de esta naturaleza, lo más importante, creo yo, además de tener buenas razones, es también contar los votos, porque en caso contrario va a quedar como un saludo a la bandera, uno, claro, va a bajar probablemente la aprobación del ministro, se van a instalar ciertos puntos con respecto al gobierno, pero la acusación finalmente no va a prosperar. Gastón Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Muy buenos días, muchas gracias por la bienvenida, las disculpas del caso, pero... No se preocupe, senador. Cuidado con los perros, en todo caso, no lo vayan a morder. No tengo nada aquí. Es James el de los perros, claro, parece. Claro. Oiga, senador, ¿cómo fue que...? Un perrito que le ladre, por lo menos. No es malo. Oiga, senador, ¿cómo fue que su compañero de partido, que fue siempre incluso ungido en una condición de varón socialista, se ve envuelto en la condición en la que se encuentra hoy día? A punto de ser objeto de una acusación constitucional. Yo no sé quién lo sostiene a Carlos Montes, porque la verdad que la posición se ve, a mi juicio, bastante insostenible. Incluso este fin de semana se esperaba que incluso antes del plebiscito hubiese cambio de gabinete. Incluso hubo fuertes e insistentes rumores, por ejemplo, que la delegada Trestner salía y que eso podría formar parte de una reestructuración del gobierno más o menos importante. Sin embargo, nada de eso pasa y Carlos Montes está a punto de ser acusado constitucionalmente. Un hombre de 77 años, al final de su vida política, está terminando de esta manera. No, o sea, es parte de la regla del juego, eso está en la Constitución, así que no nos extrañemos si esa opción es la que está tomando la oposición. Y es parte de lo que tienen que hacer, acusarlo constitucionalmente, porque este es un juego duro, difícil, por las presiones que hace la derecha para tratar de quedarse con un botín, que es derribamos un ministro, y eso el gobierno no lo va a hacer. Pero el problema es que el botín se lo está llevando el Ministerio de la Vivienda, pues, senador, no la derecha. Me refiero yo al botín de los convenios y todas esas cosas. No, pero esa es otra cosa, eso está en investigación y está en su curso judicial. Pero por eso mismo, senador, estando la investigación en desarrollo, estando en sede penal, habiendo personas en prisión preventiva, ¿realmente cree usted que el país podrá comprender o justificar este juicio político al ministro Carlos Montes, estando en desarrollo toda esta investigación? No, porque lo que pasa es lo siguiente, que si usted acepta lo que usted me está diciendo, sí, el culpable de todo es el ministro, y eso no es así. Esos son otros los culpables.
Otros fueron los que robaron, otros fueron los que se organizaron para defraudar al Estado, otros fueron los que hicieron los convenios, otra fue la que ocultó información y no el ministro. Entonces, ¿por qué tenemos que acceder a las peticiones infundadas de muchos? Pero ahí, senador, muchos han hablado de que el ministro debió de haber renunciado antes, debió haber renunciado cuando estalla el escándalo, cuando empiezan a aparecer situaciones irregulares, porque si bien uno podría pensar, como me diría Álvaro, ingenuamente o en forma cándida, de que efectivamente el ministro no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sí, como cabeza del ministerio, hay una responsabilidad de poder conocer efectivamente lo que está ocurriendo bajo la institución que es finalmente la cabeza. ¿No habría sido una acción política mucho más pertinente que el ministro hubiera renunciado hace un par de meses atrás y no en estos momentos cuando es tener que ceder por un lado, a presiones que se le están colocando yo recuerdo el día cuando fue a votar, el domingo, sí, como la prensa lo acosaba literalmente y le preguntaba sobre el tema. Y la prensa a ver, entendamos una cosa, la prensa es súper buena onda, todo lo que ustedes quieran, pero la prensa no tiene ninguna responsabilidad político-administrativa, es la prensa nada más. Sí, pues. Y eso tiene que, oye, ¿por qué tiene que, ante la primera pregunta de la prensa voy a renunciar? No es así. No, pero no solamente la primera pregunta de la prensa, sino que desde la oposición, así, incluso algunas voces dentro del gobierno. ¿Perdón? La oposición juega su rol y la oposición va a jugar el rol de buscar cómo ponerle trabas al gobierno, y eso es evidente. Y miren, ser oposición es lo más fácil. Y en este minuto, veamos a ver, cuál es el fundamento de la acusación, ya veremos. Y allí entonces tendremos que hacer la defensa política del tema, porque esta es una acusación política ahora. Esto no es una acusación judicial. En los tribunales habrá defensa y allí tendremos que ver, el ministro yo entiendo que no está acusado en los tribunales judicialmente. No es él el que está. Ahora es una acusación política que se hace y que es legítimo y es parte de las atribuciones que tienen los parlamentarios de derecha. Ya veremos cuál es el argumento, porque entiendo que esta noche habían dos fundamentos y se tendrá que ver uno cuál es el que queda. Sí, y ahí se verá la línea de defensa que se tendrá que implementar, política. Sí. Por lo que yo tengo entendido, está revisando para poder tomar finalmente cuáles van a ser los argumentos y que debería haber una reunión hoy día en la mañana para definir la acusación. Así es. James, volviendo contigo también al tema de lo que ha sido esta discusión por parte de la acusación constitucional, un poco asociado al caso Convenios, que claramente ha estado muy mediático. ¿Cuáles vendrían a ser las salidas políticas que podríamos esperar que el sector de ustedes exigiera para poder no llevar a cabo la acusación constitucional, cosa que en realidad se ve poco probable? ¿La cabeza del ministro? Sí, a ver, yo tengo la impresión de que el ministro quedó bastante poco validado después de lo que apareció en prensa, porque que queda controvertido a lo menos de que él no sabía y la subsecretaria dice que sí sabía, que había un informe, en fin. Y por lo mismo esta acusación constitucional, yo lo que entiendo, como dicen ustedes, el argumento en específico, los argumentos, capítulos como se le llaman, no han sido presentados formalmente, pero van por el lado, claro, de que dijo algo que no sabía y finalmente sabía, inejecución de leyes, no aplicación de lo que son procesos formales y algunas faltas a la probidad administrativa que se estarían también planteando. Ahora, todo eso, como dice Gastón, y en eso hay que ser muy sincero, cae dentro de lo que es un debate político, que tiene argumentos jurídicos, sin lugar a dudas, como cualquier aprobación o discusión de ley, pero que finalmente termina decidiéndose en base a las mayorías y expresión de las mayorías que hay en la Cámara de Diputados y en su caso también en el Senado. De tal suerte que a mí me parece que no hay argumentos como para que esta acusación constitucional no se presente. Si está el ánimo de la mayoría de los partidos de oposición, por las razones que sean, porque quieren que caiga el ministro, porque quieren hacer un punto político, porque quieren que esto se ventile en la prensa o todas las anteriores, es lo que tienen que hacer, más allá de que se tengan que llegar a mayores acuerdos en materia de probidad y en materia de buscar aquellas cosas que permitan o que impidan más bien que esto vuelva a ocurrir a futuro. Algunas cosas yo reconozco se acogieron tímidamente, en mi opinión, en la ley de presupuesto,
debió haber sido un poco más, sobre todo en materia de gobiernos regionales, pero poco tiene que ver que a futuro arreglemos el problema con que el ministro hoy día tenga un problema y este problema sea político y probablemente también legal. Senador Saavedra, ¿y qué pasó con la delegada Daniela Dressner? Porque el fin de semana ella estuvo, de acuerdo a la información que uno maneja, digamos, muy cerca del umbral. Sin embargo, el presidente, el subsecretario Manuel Monsalve vino a votar y la respaldó absolutamente. Bueno, lo que tiene que hacer el subsecretario, cualquier ministro que venga. O sea, no puede venir un representante del gobierno central y venir a decirle, mire, ¿sabe qué? Le vengo a quitar el piso. Eso no se va a hacer jamás. Claro, pero puede guardar silencio, puede no contestar. No lo va a hacer porque es un síntoma de debilidad del gobierno. Entonces eso no lo va a hacer. No esperen otra cosa. ¿Ya? Entonces, no funciona así esto. Entonces, esperemos. Es además un rol del presidente de la República, que son funcionarios de confianza de él, y él tendrá que tomar la decisión en su momento. Y esto está ligado a lo que estábamos conversando antes, o sea, a todo lo que tiene que ver con el caso convenio, con decisiones que tendrán que verse. Pero fíjese, senador, que lo conversamos delante con el presidente de la CPC Biobío. ¿No estará trancada la región cuando sus dos principales autoridades están severamente cuestionadas? Estamos hablando del gobernador regional y de la delegada presidencial regional. ¿Cuáles son los interlocutores en este minuto? ¿Quién representa? Bueno, la delegada representa al presidente, pero ella está súper cuestionada. ¿Y para qué decir el gobernador regional? Bueno, sí sabemos los cuestionamientos que hay, pero yo también le devuelvo con un tiro. Oye, ¿y qué pasa con los empresarios? Que hay 50 personas que están con uno de los megafraudes más grandes que ha conocido el país. Y 240.000 millones de pesos, ¿no? ¿Y eso qué? Entonces tenemos un problema que más que... Porque ahora es esto. No están validados. Y antes, no, es que la incertidumbre del plebiscito ya está zanjado, está resuelto. Pónganse a invertir ya. Yo concuerdo con Gastón en que el problema es mayor, y por eso les decía que hay que avanzar en aquellas materias que sean legales o sean desde el punto de vista reglamentario que permitan que esto no vuelva a ocurrir. Pero seamos francos, nosotros hace mucho tiempo en este mismo programa planteábamos la necesidad de que la delegada renunciara por la inacción. O sea, aquí uno no ve un gobierno coordinado, uno ve algunos seres bien específicos que están haciendo su labor de manera aceptable y el resto muy bien, gracias. Y en segundo lugar tenemos estos serios cuestionamientos desde el punto de vista de la probidad. O sea, recordemos que la delegada es una de las fundadoras de Democracia Viva, y sumado a eso es participante también de las indagatorias que se están haciendo respecto al urbanismo social. Y acto seguido la delegada dice, muy suelta de cuerpo, que no sabía, y después se ve la obligación de comentar que sabía de antes y que no hizo las prevenciones del caso. Entonces, no sé sinceramente no sé qué está, porque esto es verdad, es responsabilidad del presidente, pero no sé qué está pensando el presidente en tener una representante con esas características. Agradecidos por haber comparecido esta mañana, senador Saavedra, muchas gracias. Ya veremos, ya toda su hora y todo su tiempo. ¿Y esto lo dice por la delegada, senador? No, lo digo por todas las cosas que tienen que pasar en la vida. Le mandamos un abrazo. No hablamos nada el domingo. No, porque se nos fue el tiempo, senador. ¿Ah? No era importante. Oiga, lo que pasa es que además usted llegó atrasado, senador, y más encima llegó golpeando la mesa. ¿Ah? Hablamos media hora del plebiscito. Pero ¿cómo no me invitaron en esa media hora? Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador James. Hasta pronto, James. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Chao, James. Aquí hablamos de los principales hechos noticiosos que ocurren en nuestras ciudades. Es una buena costumbre que practicamos cada mañana desde las 7 por Metropolitan 88.5 FM.